porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste. La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio. Hola, buenas. Qué satisfacción reunirnos, ¿no? Ya llevamos bastante tiempo y ya es ciertamente el tiempo de amistad general alrededor del Factor Mario. Somos unos cuantos, ¿eh? Radio Cultura es una radio pequeña, pero de gran significado, de gran intensidad, y aunque se trate teóricamente de un horario pues que nadie quiere, que no se considera central, etcétera, a nosotros nos ha gustado siempre elegir sitios incómodos y modificarlos. Y en eso estamos. En eso estamos también en Argentina, que está bastante incómoda, pero en un proceso que despierta expectativas considerables. La llegada de Milei y su propuesta previa al hecho de que resultara elegido fue, en cierto modo, un hecho histórico, porque se planteaba un programa político por sus apariciones en televisión, en paneles, en teatros, incluso conferencias y demás, un programa abiertamente de derecha, conservador, liberal, ciertamente, pues más o menos liberales hemos tenido, pero nunca se llevaron adelante, excepto en algunos tramos importantes del gobierno de Menem, que parecía que se iba a comer el mundo o a incendiarlo, pero tomó el programa de Alzogaray y desarrolló un programa liberal. El mercado, sus privatizaciones, etc. Pues lo explícito del discurso de Milei antes de ser elegido no había ocurrido con tanta claridad antes. Como si de alguna manera advirtiera, no sé si será por las fuerzas de las alturas o lo que fuere, el hecho de que la Argentina no es un país de izquierda.
Ya la izquierda se ha manifestado en las calles, en agrupaciones estudiantiles, minoritarias, algunos partidos, sobre todo trotskistas, la Revolución Permanente, Trotsky, aquel jefe del Ejército Rojo que muriera asesinado por orden de Stalin en México, pero a la hora del voto, y no vengan ustedes, por favor, les ruego, que a discreer de esta mala democracia que tenemos, porque no hay otra cuestión mejor que purificar esta y hacerla mejor. A la hora de poner el voto, la izquierda han conseguido un grupito de pajaritos sentados en algún lugar del recinto y con el mismo sueldo, aunque en algunas ocasiones habían prometido que iban a cobrar solo el sueldo de un docente. No. Un diputado en la República Argentina gana no menos de 8 millones de pesos y un senador más de 9 millones, con algunos agregados como la distancia, etc. En ese sentido, puso ese rumbo y ese diagnóstico que fue aprobado y Milei alcanzó la presidencia. El camino que viene es arduo, porque a todo diagnóstico le corresponde un tratamiento. Y lo que ahora comienza, a partir del año que viene, de este verano ya, es el tratamiento. ¿Cuál y cómo se va a desarrollar? En punto a la economía, por supuesto, porque como es tradición en los gobiernos conservadores, ha hecho principio por la macroeconomía, por ordenar las cuentas, el ajuste fiscal y la disminución de la inflación. ¿Qué pasará con el empleo? ¿Qué pasará con el salario? ¿Cómo habrá de resultar la posibilidad de inversiones? ¿En qué medida habrá de moverse y cómo y con qué resultados el mercado de cambios, las divisas y las luchas intestinas dentro del país alrededor principalmente de la polarización acordada, en cierto modo, entre el kirchnerismo que colea y la Libertad Avanza, una formación que se robustece más en la medida en que pierda fuerza y potencia el PRO. Esa es la política. En tanto en el mundo, pues la caída de Bashar al-Assad, casi 25 años de dictadura pues horrenda, abiertamente apoyado y financiado por Irán y por Rusia. Ya lo era cuando gobernaba su padre, Hafez el-Assad, una dinastía de gran ferocidad. Su caída se ha producido también por parte de rebeldes yihadistas, es decir, muy extremistas en materia de temas musulmanos y guerreros, pero que quiere presentarse al mundo con un rostro más afable, más propicio a acordar, pero lo que está ocurriendo sobre el terreno es una ordalía de venganzas y de matanzas en Siria,
en busca de la muerte de los verdugos de Bashar el-Assad, hoy en Moscú, y sus víctimas y sobrevivientes. Eso allí. Por el momento. Devaluación en Brasil puede, me dicen, afectar a muchos de los países emergentes. No me atrevo a desgajar más allá de esta afirmación, pero esa afirmación suena fuerte y en otras direcciones se están produciendo hechos menores, pero que nos importan. Los intentos de Colapinto para integrarse a la Fórmula 1, al que no lo ha, todo lo ha hecho con el aire de una frustración, y sin embargo creo que ha de haber sido para Colapinto y para el grupo que lo auspicia un resultado y un negocio redondo con enorme cantidad de publicidad y celebridad internacional. Hay mucho de artificial en todo esto por el momento, ¿no? No se ve otra cosa. En cambio, reluce un jugador que, desde el punto de vista de Messi, un jugador de fútbol de 17 años, que juega, es la estrella del equipo en el Fútbol Club Barcelona, hija de marroquí y de madre nacida en Guinea Ecuatorial, él en Madrid, será, presume y profetiza Messi, el jugador más grande de los tiempos que vendrán. Hablaremos más tarde de ellos. Ahora hay mucho por hablar aquí, pero lo vamos a escuchar un poquito de música divertida y demás, porque está Concha Huica. Concha Huica también nació en Guinea Ecuatorial. Nacieron sus padres en Guinea Ecuatorial, una de las tantas y encarnizadas y despiadadas dictaduras africanas. Sus padres se trasladaron a Mallorca, nació Huica, Concha Huica, en un barrio gitano de la ciudad de Mallorca o en las afueras, y muy educada, si se puede decir de esa manera, en la plenitud del flamenco, de la gitanería, de la rumba, pero también de la melodía profunda, del bolero. Más una gran artista. Aquí la vamos a tener a Concha Huica con un grupo de música, de músicos muy, muy fuertemente gitanos y muy andaluces, que la van a acompañar en Las Palmas fundamentalmente para lo que sigue. Concha Huica, jodida pero contenta. Aquí quiero comunicarles algo. A menudo paso horas muy felices en Croque Madame. Me refiero a la inicial, al lugar casi conmovedoramente de gran belleza y de gran cocina, a la vez. ¿Qué significa? Hay varios, todos responden a la misma dirección e inspiración. Croque Madame. El fundacional, te diría, el que está allí en Libertador y Pereira Lucena, cruzarla caminando la calle, si lo cruzas desde el Automóvil Club Central, inmenso edificio, ya estás, cruzas la calle y estás en Croque Madame. Es de una belleza realmente sorprendente el lugar.
es como una nueva Belle Époque, pero instalado en los tiempos contemporáneos. Es un gran jardín adoquinado en forma de herradura, una fuente preciosa que nos canta el agua de una manera encantadora, grandes árboles, varios olivos, algunos me atrevería a considerarlos centenarios, y de manera que las mesas de aire libre son pues casi un sueño, pero no lo son menos aquellos del interior, que es como una pequeña casa, 2 plantas, con una luminosidad muy muy especial. Libertador y Pereira Lucena, sí, frente al Automóvil Club, a la manzana que ocupa prácticamente el Automóvil Club enfrente, e incorporado al Museo de Arte Decorativo, en especial. De manera que también podés recorrer la carta excepcional y la cocina de Croque Madame, y quizás visitar el museo, que es de mucho interés, de una singular personalidad. Ha cambiado mucho Buenos Aires, ha mejorado mucho Buenos Aires, ha embellecido Buenos Aires en cualquier dirección que uno lo estime, cuando se resolvió hacer Croque Madame. Maravilloso. El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto. Me pone tan contento conversar con el Mickey Mactas, porque se avecina inmediatamente el toque Mickey Mactas. Él busca, desde el éxito tremendo de Los Espíritus, que se ha transformado en una banda resueltamente internacional y que representa a la Argentina con una altura impresionante, pero que tiene asiento y plaza en cualquier lugar de la América Española y de muchos lugares del mundo, por cierto. Horas atrás cumplió su hijo y mi nieto, por cierto, el rey Manu, Nucci. La fiesta fue deliciosa y hay muchos motivos para sentirnos bien. Pero queremos escuchar el toque Mickey Mactas porque queremos escuchar cómo se puede explicar la música e inmediatamente escucharla. Vamos, Mickey, te escuchamos. Bueno, buen día a todos, antes que nada. Y hoy vamos a repetir la temática de la semana pasada, que fue primeras grabaciones de grupos emblemáticos. La semana pasada fue con los Beatles, donde descubrimos Adolescentes. ¡Qué increíble! Ya con mucho talento, con una grabación muy, muy casera, en la que se podía ver siendo lo que iban a hacer y manteniendo la línea de lo que luego fueron. Más allá de que los Beatles tuvo como cambios en el estilo y mucha experimentación, hay un hilo conductor que se mantiene a lo largo de los 10 años de su discografía. En este caso vamos a ir a otra agrupación emblemática de los años 60 que nació un poquito después, que es Pink Floyd. En este caso vamos a escuchar su primera grabación haciendo blues tradicional. Empezaron siendo un grupo de blues. ¡Qué interesante! Exactamente, la grabación no es tan casera como la de los Beatles, ya es una grabación de una calidad profesional para la época, y previo a convertirse en estándares de la psicodelia de los 60, del flower power, luego mutando a ese rock progresivo con contenido político que los llevó a la fama internacional en su segunda vida, ya que Pink Floyd es un grupo que tuvo 2 cantantes. El primero tuvo un problema de salud mental, debió abandonar su carrera. Sí. La banda renació y lo que se conoce más que nada del grupo es esa segunda vida de la banda, de la mano de Roger Waters y David Gilmour, y su rock con contenido político y social. Exactamente. Sí, pero en este caso, bueno, vamos a ir al Génesis donde ellos tocaban blues, haciendo una versión del blues tradicional, I Am a King Bee. Así que bueno, vamos a escuchar lo que es una pieza espectacular. Tocaban muy bien blues, la verdad, a mi gusto por lo menos.
tocaban blues, que no ha de ser cosa sencilla, ¿no? Sobre todo ejecutada en la música y en el canto por blancos. Bueno, eso yo lo refuto, el tema Me encanta. del color de piel. Me parece que es una cuestión cultural y lo que uno tiene que hacer es simplemente hacerlo de manera natural y genuina, no tratando de imitar a otro, que es lo que suele suceder en muchos casos. Te lo digo. Quiero ser esa cosa, pero termino tratando de ser otra persona, la cual nunca seré. Te lo digo, Miki, es el toque de Miki Mactas. Si te digo, sobre todo el blues por blancos, lo difícil que puede resultar, tal vez sea un prejuicio. Y el punto de partida de ese probable prejuicio es haber visto, todo el mundo lo puede ver, con su teléfono, la unión de Muddy Waters, un prócer, al respecto, como sonríe un poco como burlonamente al tocar juntos con los Rolling Stones, ¿no? La verdad que, bueno, el tema con Muddy Waters y los Rolling Stones es que él los vio nacer y él supo que en un principio eran débiles, pero los Rolling Stones, a mi juicio, llegado a los años 70, tocaban blues igual o mejor que los originarios. No, aceptamos esta opinión. Y claramente a los Rolling Stones, al tomar el estilo de Muddy Waters y hacer una carrera y hacer hay todo un tema también de económico al respecto, porque lamentablemente los artistas como Rolling Stones ganan sueldos fabulosos por 300 de Muddy Waters o por 500. Entonces siempre también hay una bronca por ese lado, pero a nivel musical los Rolling Stones llegaron al máximo nivel de blues, a mi juicio. Muy bien, bueno, Main Street. Palabra de Mickey, de manera que vamos a escuchar a Pink Floyd en blues. Qué pieza tan atractiva, por cierto. Vamos a ello. Vamos, Mickey. Vamos a ello, es una pieza espectacular llena de magia y misterio. Bueno, vamos con Pink Floyd. No es poco, ¿eh? Vamos con Miki Mactas y el toque Miki Mactas. Pink Floyd en blues. A ver cómo suena. En el COT, el intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió a representantes de la empresa de telecomunicaciones Claro Telmex con el fin de intercambiar conocimientos sobre el uso de nuevas tecnologías en el sistema de protección ciudadana del municipio. El intendente, junto al CEO de Claro Telmex en Sudamérica, Felipe Labé, mantuvieron un encuentro de trabajo donde los visitantes se interiorizaron en los trabajos que ejecuta la Secretaría de Protección Ciudadana y destacaron la implementación de la inteligencia artificial como nueva tecnología de seguridad. Buquebús. Al reflexionar acerca del encanto y la necesidad y la creación históricas de buquebús, es necesario, desde mi punto de vista, contemplar aspectos como la vida geopolítica, el acercamiento de dos países, la Argentina y la República Oriental del Uruguay. Decía Borges, aquello que es lo mismo pero diferente, ha producido un fenómeno extraordinario de crecimiento turístico, comercial, de negocios, el placer, la euforia, siempre renovada de navegar y de unir. La necesidad de no aislarse es esencial, y desde la creación, bueno, ya lleva un tiempo muy honroso, siempre en una modernidad constante. La creación de buquebús tiene que ver con el conocimiento, el intercambio, las rutas hacia nuevos destinos turísticos o comerciales o de negocios, una vez arribados
los viajeros a los respectivos puertos que Buquebus une en la Argentina y en la República Oriental. De manera que a mí me produce una gran felicidad a veces ver los barcos surcar a buena velocidad y silenciosos, ecológicos, de Buquebus, surcar, digo, el enorme mar dulce del Río de la Plata, un enorme, inmenso, casi un río interior y al mismo tiempo un río de llanura que conectará finalmente con ríos inmensos. Siempre es un viaje nuevo, siempre ocurre por primera vez, aunque hayas hecho los recorridos de Buquebus numerosas veces. Es un fenómeno de gran positividad, muy necesario y de gran belleza al mismo tiempo. Esas son las claves de Buquebus: navegar, unir. UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto. Acepta conversar con nosotros, qué bueno, el doctor José María Poirier, director de la notable revista Criterio, de inspiración católica, pero ciertamente que sí, pero con una riqueza y unos matices muy particulares. ¿Cómo le va, doctor Poirier? Muy bien, Mactas, muy contento de poder saludarlo antes de la fiesta. Es muy gentil, igualmente. Y veía días atrás que el gobierno español, el presidente del gobierno, Sánchez, ha saludado, como al pueblo en general, no por la Navidad, sino por las fiestas en general, sosteniendo que de esa manera no se excluía a nadie. Me pareció un poco tonto todo aquello, porque en cierto modo la Navidad es de tal característica ecuménica que era una cierta sobreactuación. A lo mejor no, a lo mejor está bien. ¿Qué le parece? Bueno, de Sánchez me espero ya muchas sorpresas, porque es un hombre de una habilidad política rayana en la mentira a veces, sí, pero claro. no importa. De todas maneras, no, ciertamente, la Navidad tiene una tradición antropológica e histórica tan antigua que negarla, bueno, ni un cavernícola lo haría, porque en realidad, bueno, viene de este festejo al sol, que antiguamente era muy importante, porque empezaba el invierno y había una gran esperanza de que el sol volviera a brillar con fuerza y todo eso. Claro. Por supuesto que las distintas tradiciones religiosas lo recogen como ha sucedido siempre, y entonces le dan una significación, si queremos, más proclive a sus propios intereses, pero de todas maneras, es decir, para el mundo cristiano en particular, el nacimiento de Cristo significa significa metafóricamente, sí, el claro, anuncio del sol, de la luz, y eso ya está en el Antiguo Testamento, como decimos los católicos, o en el Primer Testamento, como se usa decir ahora con mucha corrección, y está en los profetas, está en Isaías, está en muchos. Es decir, que de alguna manera hay una espera, y esa espera, que después se puede transformar sí o no en esperanza, sí. Eso lo dice el actual pontífice Bergoglio, dice, bueno, que sea una esperanza. Bueno, claro, la esperanza ya lo decían
muchos autores, ¿no? La esperanza es una hermana menor de la fe y de la caridad, pero es la que las anima, las que le dice, bueno, corramos, vamos, todavía hay algo, ¿no? Es decir, la esperanza, pues entendida como uno de los elementos fuerza de lo religioso, ¿no? Sí, y también de la historia humana, porque también, Mactas, ¿cómo podríamos seguir viviendo sin alguna esperanza? Siempre por recóndita que sea o por minúscula que parezca, siempre la esperanza es algo que nos invita a seguir transitando, ¿no? El doctor Poirier, desde la revista el doctor de la revista Criterio, que dirige y que es tan recomendable, tan rica. Bueno, pues este inicio acerca de la Navidad como la prolongación de la llegada de la luz, de la oscuridad, desde la perspectiva del clima y ligada a la esperanza, etcétera, y naturalmente luego acepta al nacimiento de Jesús. ¿Dónde nació Jesús, Poirier? Esa es una estupenda pregunta. Yo tengo que a veces leer y delimitar si se publican así o hay que hacer preguntas a los autores, porque en realidad todos los historiadores en general del cristianismo, porque el tema sería ese, sí, bueno, no coinciden, porque si nació en Belén o donde nació, porque él era el nazareno, entonces tendría que haber nacido en Nazaret. Pero bueno, eso no se dio así aparentemente. En la historia que en esos años, no solo en el mundo judeo-cristiano, sino en general, también, como usted bien sabe, también en Roma y en Grecia, las apreciaciones históricas a partir de los diferentes calendarios, pero independientemente de ellos, son imprecisas, son aproximativas, claro, y son magníficas, pero bueno, entonces, de alguna manera, bueno, Jesús nace de una manera muy humilde, pero de la tribu de David, lo cual no es poco. Ahora, ¿cómo combinamos eso con la virginidad de María y el hecho de que él es el hijo de Yahvé, del Dios? Bueno, eso ya se lo dejamos a los grandes teólogos que han ocupado enteros textos, ¿no? A partir de los padres de la Iglesia, eso, claro, es magnífico. Claro. Sí, ciertamente, pero pues en una perspectiva más terrena y ligeramente historicista, no tenemos una precisión acerca de dónde nació Jesús. No, ni eso, ni cierta seguridad sobre los años, porque hay una diferencia de más de 30 años entre algunos estudios y otros. De todas maneras, recuerdo ahora, pero mi primer viaje a la región, yo me acuerdo el deslumbramiento que me provocó la ciudad de Israel, que yo no podía creer que fuera tan bella y tan importante, pero al mismo tiempo el resto, es decir, lo que uno pueda recorrer desde el punto de vista cristiano, recordando la historia de Cristo, bueno, es más desértica en general, es más menor, porque son poblaciones chicas. Es decir, cuando uno ve el río Jordán, bueno, no puede estar pensando como Borges en el río de la Plata, ¿no? Entonces, todo eso se condiciona de una determinada manera. Es decir, era un hombre, y eso es muy importante reconocerlo, que Jesucristo asumió su tiempo
y su lugar de una manera portentosa, porque después algunos de sus discípulos, en particular Pedro, Juan y otros, bueno, buscan un arraigo en el mundo de entonces, y entonces Roma es la capital. Pero eso no jugó para Jesús, ¿no? Jugó simplemente su pertenencia a un pueblo y a una geografía y a un lugar y a una historia que conmueve, porque eso lleva una vez más a la idea de que es una religión histórica. Claro, no, sí. Lleva inmediatamente a ese punto, es cierto. Pero sus primeros, se los llaman discípulos, amigos, etcétera, que eran pescadores, se dirigieron a Roma. Sí, es verdad, sí. Bueno, es que Roma, uno la visita todas las veces que uno puede, porque realmente Roma es una invitación perenne. Por supuesto. Alguien que, ¿no? Usted lo sabe muy bien. Sí, adoro, me encanta. Por eso, pero era, era el centro del mundo, y entonces, indiferente quizás a lo que podía significar la aparición de esta fe, pero de todas maneras era la Yo recuerdo una vez en París a un gran pensador católico que me dijo, mire, ¿para qué se difunden tanto los católicos? Él como si hablara de otra orilla, ¿no? Y me dice, si se concentraran en París y en Nueva York, tendrían mucho más arraigo. ¿Qué entendía? ¿Qué entendía decir? Son las capitales del mundo en ese momento. Claro. Y entonces Roma, haciendo un salto de 2000 años, Roma era la capital del mundo. Sí. Y sí, lo que entendieron los amigos y discípulos de Jesús era que tenían que trascender las fronteras del universo conocido culturalmente, y bueno, tenían que ir al centro de ese mundo que entonces era Roma. Sí, queda todo tan claro y tan explícito, con tanta belleza, tan naturalmente que fuera de ese modo. Sí, es históricamente pues razonable, así desde luego tiene que haber sido, y fue, de hecho, desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista histórico. Pues nada, se suele decir últimamente, quería reafirmar o averiguar particularmente algunas cuestiones interesantes y atractivas acerca de estas fechas, y estamos muy felices de que haya aceptado charlar un ratito con nosotros. No, yo muy contento de conversar con usted y que pertenece a ese ilustre grupo de gente que se formó en el Nacional Buenos Aires y que iluminó la cultura argentina, porque hoy a veces eso nos falta, ¿no? Porque yo me acuerdo que hablando con Burucúa, él me decía, no, pero sí, también, no formaban para ser los mejores. Y le digo, eso tendría que pasar en todas las escuelas, formar para ser los mejores, pero bueno. Pero no ocurre. No ocurre, y tampoco el Nacional Buenos Aires pasó sus crisis. También, algo queda. Algo queda, no, siempre, mucho. Sí. Bueno, señor y condiscípulo, doctor Poirier, le agradezco, que tenga una feliz Navidad. Igualmente, y yo también le mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte. Hasta pronto, doctor Poirier. Hasta pronto, adiós, Max. Adiós. El doctor José María Poirier es el director de la revista Criterio, una de las mentes más brillantes, interesantes, amplias, capaz de diversificarse
en los rumbos más diversos, que resulta fascinante conversar con él. Estamos en el Factor Mario. Nos vamos a quedar un ratito, por supuesto. Estamos para conversar, para escuchar un poquito de música, para pasarlo bien. Espero que el promedio resulte más o menos aceptable, sin pedir la menor unanimidad con respecto a órdenes de felicidad, satisfacción, etcétera, porque al menos durante este pedacito de tiempo vamos a hacer lo posible para que sea interesante, para que sea entretenido, para que no sea vano, en todo caso. Pónganse cómodos, que ya retomamos el factor Mario. Gracias. El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto. Vamos al cine, ¿qué les parece? Vamos de la mano con Paula Vázquez Prieto, distinguida colaboradora en espectáculos, particularmente en cine, en La Nación y en el suplemento Radar de Página 12. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te va? Hola, Mario, ¿cómo estás? Un placer nuevamente charlar con vos. Igualmente, muchas gracias, Paula. ¿Qué hacia bote pronto, qué te ocurriría ver en cines? En cine, en una sala. En una sala, que siempre hay que volver a la sala. Las plataformas son un poco un refugio en estos días, pero la sala de cine siempre nos da algo diferente. A mí me gusta más, claro, sí, pero claro, bueno. Por supuesto. Mirá, de las películas que se han estrenado en este último tiempo, una que se estrenó justamente el jueves pasado y que es muy interesante es Queer, la película de Luca Guadagnino, un director italiano que filma, uno ya lo podría pensar como un director internacional, sí. Y que esta película está inspirada en la autobiografía de William S. Burroughs, uno de los personajes emblemáticos de la generación Beat, un autor muchas veces llamado como infilmable. Mirá, pese a que, algunas de sus novelas se han filmado. Bastante tiempo, incluso años, allá en España, reflexionando sobre The Naked Lunch, el almuerzo desnudo de William Burroughs, que es una novela inclasificable, delirante, histórica, impresionante. Y bueno, ¿qué resultó con Guadagnini? Bueno, esta novela, uno podría pensar que es una autobiografía novelada, tiene fundamentalmente un recorrido por lo que uno podría llamar el autoexilio de Burroughs, que en la película aparece con uno de sus seudónimos que él utilizaba en algunos de sus escritos, y está ambientada en la década de los 50 en la Ciudad de México, un poco un México artificial, fue creado en los estudios Cinecittà, entonces aparece con esa autoconciencia del artificio, no es que intenta hacerse pasar por una ciudad real, sino que tiene algo de ciudad de ensueño. Sí. Y en esa primera parte vemos al personaje que interpreta Daniel Craig, que realmente su actuación es notable. Ah, mira, qué notable la elección también de Daniel Craig para William Burroughs. Exacto, la verdad que es notable la transformación, sobre todo que uno tiene la referencia de él como James Bond. Acá aparece como un hombre justamente que expresa cierta vulnerabilidad. Todo el comienzo de la historia es su deambular por esa ciudad, bueno, un poco una movida gay bastante oculta que él va explorando, los bares, la soledad. No tanto, te diría. Sí. Y después, a medida que avanza la historia, se va desplazando, hay como un viaje, una especie de road movie en el núcleo de la película, la utopía de encontrar un yuyo, que hoy conocemos como la ayahuasca, que permite un poco la fantasía del personaje conocer el interior de los demás, estimular poderes telepáticos, así que la película tiene como esa deriva bastante loca, bastante extravagante en los últimos pasajes, pero es muy
ingeniosa, además la puesta en escena de Guadagnino siempre tiene como cierta inventiva, un tipo muy prolífico, de hecho este año hizo Desafiantes a comienzo de año, la película de los tenistas, también una película digna de volverse a ver, pero esta me parece que hay algo como... Jamás he oído hablar de los tenistas. Nunca he oído hablar de los tenistas. ¿No viste la de los tenistas? Desafiantes es una historia triangular entre dos competidores, dos tenistas que un poco llevan a la cancha y al terreno emocional su disputa, y una mujer entre ellos. Esa mujer es Zendaya, la actriz de Disney, que después hoy ya es una de las estrellas de Hollywood, y es una película sensual, un poco de juegos amorosos, también con una estética muy así modernosa en el uso de las cámaras, pone incluso la cámara, parecería estar en una de las pelotitas de tenis, así que Guadagnino tiene como ese despliegue escénico, es un director menos decantado por las historias, porque él en general no es guionista de la mayor parte de sus películas, sino colabora con guionistas y medio supervisa, sino que es un cineasta más de la puesta en escena. Así que siempre hay algo interesante para encontrar en su cine. Pero has empezado por queer, que es como un equivalente de gay en realidad. Sí, es más que nada, en ese momento tenía como una significación, uno podría decir, peyorativa, con una carga negativa, que después en los 80 se iba un poco a resignificar, pero hay como todo un juego en el personaje del descubrimiento, o sea, que hay detrás de la fachada de todos los que él ve y observa en ese México de los 50, y hay también un juego de seducción con lo oculto, que está contenido un poco en esa pregunta por quién es queer, quién es raro, quién se aleja de la norma, que es lo que hace un poco el escritor. Paula Vázquez Prieto es una distinguida colaboradora en materia de cine para La Nación y para el suplemento Radar de Página 12, nos encanta hablar con ella. Nos está refiriendo a la película del señor Guadagnini como director, como guionista, etcétera, acerca de la vida de William Burroughs, la vida terrible en realidad, y pues audazmente terrible, buscada en cierto modo de una personalidad y un escritor muy extraño, queer, como dijiste, literalmente quiere decir raro, y se utilizaba como gay, pero más que nada como marica, digamos. Exactamente, con esa carga tiene. Sí, con esa carga tiene, y al mostrar aquello de tomar ayahuasca y esas drogas de los chamanes para irse en viajes tenebrosos hacia los muertos y todo aquello, está mezclando dos cosas allí, porque justo me acuerdo de España hace miles de años, haber leído aquello, los primeros libros de Anagrama, una obra de Burroughs junto con Allen Ginsberg, que se llama Las cartas del Yagé, justamente, donde los tipos se van a México para tomar esa planta y todo aquello. Exacto, sí, era como una movida muy del momento, que tenía que ver con, no solamente con la creatividad o con buscar algo en las profundidades del interior, sino también de cierta conexión con los otros, que es un poco acá el disparador del viaje, porque él elige hacer el viaje también porque hay un amante que lo obsesiona y que un poco le resulta inalcanzable, entonces el yuyo es un poco un camino para ese encuentro posible. El yuyo tremendo de la ayahuasca. Acá hay gente que también se dedica un poco a aquel ritual chamánico y valiente y temible y quizás temible, pero existe aquí. Allí en México, justo di con un tipo que había leído bastante en aquellos tiempos, ya hace mucho,
allí en México mató a la mujer accidentalmente. Tal cual. Uh-huh. Sí. Hay como una sensación de que el efecto te arrebata como cierta conciencia y te puede, precipitar a eso. De hecho, la figura de Burroughs él también tiene un pasado oscuro, un poco la autobiografía, que además fue escrita justamente en esos años, en los 50, y después fue publicada ya en la década de los 80. Tiene también esa distancia entre la escritura y la publicación, que creo que la película captura un poco para mostrar algo anacrónico en el registro de las alucinaciones, porque toda la última parte, cuando están en la selva, tiene un aire alucinógeno las imágenes, medio surrealista. Sí, como Easy Rider o así. Tal cual. Bueno, de hecho, creo que hay una conexión entre toda la literatura de la generación Beat y un poco el estilo del cine que explota hacia fines de los 60, donde está esa idea, ¿no?, de, cómo trasladar al cine, a las imágenes, a la representación, algo que estaba en la literatura, en la escritura de esos jóvenes de Kerouac. No sé si le habrá salido muy bien, ¿no? Bueno, hay películas. Easy Rider es una película que sigue siendo hoy central. Adoro. Sí. Pero bueno, vamos a ver Queer al cine. Qué buena recomendación de Paula Vázquez Prieto. Y series, ahora que nos quedamos más en casa que otra cosa. Bueno, series, hay una nueva serie que se estrenó en estos días dentro de esta proliferación de narrativas de espías. Siempre hay como un retorno un poco a las series de espionaje, y la verdad que este año hubo varias. Hubo, una nueva temporada de Slow Horses, que es una serie que ya tiene varios años, se estrenó en el 2022 y apareció ahora con una nueva temporada basada en una saga literaria de un escritor, Mick Herron, que es considerado como el nuevo Le Carré. También apareció... bueno. Sí, es muy bueno. Realmente lo que escribe Herron, al que le gusta ese estilo de espías más en la línea de Graham Greene, Le Carré, es muy interesante lo que escribe. Y muy bueno. Y Slow Horses, que ya lleva varias temporadas y se puede ver en Apple TV, y tiene además a Gary Oldman como protagonista. Vale la pena ver su última temporada. ¿Cómo se llama? ¿Qué tal? Slow Horses, caballos lentos. Bueno, se completa con caballos lentos, mujeres rápidas. Ese es el refrán. Ese es el refrán. Es muy interesante esa serie. Y dentro de esa línea se estrenó ahora una nueva serie que se llama The Agency, La Agencia. Está basada en una serie francesa y está protagonizada por Michael Fassbender y el actor británico, que lo vimos hace poco en The Killer, una película sobre un sicario dirigida por Fincher. Acá hace también un personaje muy frío, muy acostumbrado a estas dualidades y a estas dobles personalidades que requieren los agentes secretos. Y también aparece Richard Gere como un poco la cabeza de esa oficina de la CIA en Londres, donde estos espías tienen que, contener crisis diplomáticas. Aparece nuevamente el tema de Rusia como potencia enemiga, y todo lo que ocurre en Ucrania. Así que hay como un revival de todas esas historias que también tuvieron cierta popularidad en los 70 y que ahora reaparecen en el mundo de la serie. ¿Cuál es el nombre del escritor? El escritor de Slow Horses, el que mencioné anteriormente, del anterior es Mick Herron. Iré por él, qué lindo, qué interesante. Bueno, pues nos has recomendado cosas muy, muy atractivas, Paula, gracias. Bueno, gracias a ustedes, Mario. Felicidades ahí para la audiencia y para todo el equipo, y siempre es un placer conversar con vos. Igualmente, por cierto, Paula Vázquez Prieto, un abrazo, felices fiestas, hasta luego. Hasta luego, Mario, un beso grande. Igual. Chao. Chao.
El Factor Mario con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto. Casi 400 chicas y chicos de escuelas públicas, espacios de juventud, agrupaciones civiles y organizaciones sociales de Morón viajaron al complejo turístico de Chapadmalal para participar del Encuentro Provincial de Jóvenes y Memoria. Con el lema Memoria, Movimiento, Jóvenes en Acción, Construyendo Esperanza, los equipos presentaron sus investigaciones desarrolladas a lo largo del año, centradas en las memorias del pasado reciente y la vulneración de derechos humanos en democracia. El evento, en el que Morón participa activamente desde hace 20 años, reafirma el compromiso del municipio con la construcción de la memoria y la defensa de los derechos humanos. Además, durante los 3 días que duró el encuentro, las y los jóvenes participaron de talleres y debates junto a otros grupos de toda la provincia de Buenos Aires, promoviendo el intercambio de ideas y reflexiones sobre los temas que los movilizan y preocupan. El programa Jóvenes y Memoria es coordinado por la Comisión Provincial por la Memoria desde 2002 y está destinado a escuelas, organizaciones sociales, políticas y culturales bonaerenses. Y claro que tenemos que irnos. Oiga usted, no vamos a ocupar lugares que no nos corresponden y además la programación y la continuidad de Radio Cultura es formidable y recomendable, por supuesto. De manera que la haremos corta. ¿Echamos llave siempre con un tango? Sí. De su propia creación, recuerdo, con una melodía y un ritmo, un ritmo de yumba, creado por él, tocada con su gran orquesta y su piano, a cargo del maestro Pugliese. Recuerdo. Pongan la oreja, porque es una bella creación tanguística del maestro Pugliese. Recuerdo. Chau. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste. La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura